Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenida, bienvenido. Estamos comenzando el podcast del mes de agosto de este año 2021 de Nuevo Pudahuel. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hablaremos del terminal internacional que está muy pronto a ser inaugurado, de su diseño, de su arquitectura, en qué se inspiraron. Vamos a hablar también del transporte terrestre. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con los aviones? Claro que sí, del transporte terrestre para personas que se trasladen hacia y desde el aeropuerto internacional, con nuevos buses, de los cuales habrán buses eléctricos. Y también hablaremos de nuestro terminal internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que se ha puesto como meta para el año 2050 ser un lugar cero emisiones de CO2. Y hay una línea aérea que está trasladando pasajeros a nuestro aeropuerto con nuevos aviones que van justamente en esa línea para ayudarnos a hacer cero emisiones de CO2. De todo esto y mucho más, comenzamos a conversar ahora en nuestro podcast de Nuevo Pudahuel, que te invito a ver. El nuevo terminal internacional de Santiago, con sus más de 350.000 metros cuadrados, 76 puentes de embarque, procesos automatizados en el SAC y aduana, además de Wi-Fi gratuito y sin restricciones, entre otras tantas novedades, es un terminal internacional que está dando que hablar y se está destacando a nivel internacional. Es una experiencia que sin lugar a dudas va a impactar en el viajero que realice viajes dentro y desde el extranjero hacia nuestro país. Un terminal internacional que con su diseño, su arquitectura, está traspasando ya las fronteras. Y para entender un poquito cómo llegamos a este diseño, cómo se realizó este trabajo, queremos conversar en nuestro podcast con Sergio Moneategui de la Oficina de Arquitectos encargados de justamente diseñar este terminal internacional. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast del mes de agosto. Muchas gracias por la bienvenida y por la oportunidad de participar en él. Buenos días. Bueno, ¿cuál fue la inspiración para el diseño arquitectónico de este nuevo terminal aéreo? Mira, en Chile tenemos una abundancia de referentes porque la naturaleza en sí presenta muchos y buenos referentes. Por ejemplo, la ola y su contraola que se ve en la techumbre del terminal, que es extenso el referente en nuestra costa, en nuestros campos dunares, etc. Además, el complejo de los dos terminales recoge como antecedente el patio central, ¿cierto? En el terminal 1 y el terminal 2 hay un patio central que es una inspiración que proviene de las casas chilenas en la época de la colonia, entre muchos otros. Y me imagino que también tomaron en cuenta temas geográficos de nuestro país, la sismología, somos un país de muchos sismos, también en el diseño de este terminal aéreo. Específicamente sí, la verdad que el Terminal 2 tiene una premisa estructural que es muy rígida en la base y después tiene una arborización metálica, por así decirlo, que recoge esfuerzos laterales. Son muchos los referentes estéticos, ¿cierto? De partida que los terminales se enfrenten, teniendo al pasajero como el actor principal de este complejo, para que lea rápidamente el complejo y entienda dónde se encuentra situado, ¿cierto? Después el uso de la luz natural entre una ola y la otra contraola, que es muy ecológico, ¿cierto? Provee buena iluminación con poca energía, generar circulaciones al aire libre entre los dos terminales, beneficiando al usuario en este fantástico clima que tenemos en la zona central por muchos meses del año, entre muchos otros. Y me imagino que también, como te decía, el tema de los sismos se han considerado en su diseño. Claro, por eso es que tenemos esta base estructural de hormigón muy fuerte, muy sólida, que después tiene estas ramas, o se podría decir, estructura tubular de acero que recoge esfuerzos laterales a una techumbre muy liviana. Estamos inspirados en los sismos y obligados a estarlo. Yo no sé si has sabido que a través de las redes sociales hay muchas personas que comparan este nuevo terminal aéreo de Santiago, por ejemplo, con el aeropuerto Charles de Gaulle de París o el aeropuerto internacional de Madrid en Barajas. ¿Qué opinas de estos comentarios? Opino que son muy necesarios porque los aeropuertos y en particular los terminales de pasajeros son edificios muy públicos y las personas se sienten muy dueños de ellas, con toda razón, porque lo son.
las formas que llegaron a plasmar el T2, ¿cierto? Existen desde siempre, o sea, nadie tiene una particularidad o una patente sobre una forma arquitectónica, pero las ondulaciones que tienen como partido general el edificio y su fisonomía, y la comunidad las asemeja a varios aeropuertos del mundo, ¿cierto? Terminales de pasajeros, la verdad que vienen mucho más como inspiración de un arquitecto ya en los años 50, que era Eero Saarinen, padre e hijo, que hicieron el terminal de Dulles, de la TWA, que era parte de la red aeroportuaria de Nueva York, ¿cierto? Y fue un gran referente en las etapas tempranas del diseño. Pero las inspiraciones no vienen ni de Charles de Gaulle ni de Baraja, para ser exacto. Ah, perfecto. Bueno, y tú como arquitecto de esta mega estructura, ¿qué otra cosa podrías destacar de esta mega construcción? Hay demasiados aspectos para destacar, pero lo que más me atrae a mí es cómo conciliar estos dos modos de transporte. La verdad que poder juntar un pasajero que viene en un transporte terrestre con un avión, haciéndolo pasar por procesos que son los clásicos procesos de control de pasajeros, y cada uno con diversas escalas, por medio de una arquitectura que sea lo más simple posible, ¿cierto? Lo más fácil de leer, lo más fácil de entender espacialmente, y además muy armónica y armoniosa con el medio ambiente, es lo que más destaco yo. Perfecto. ¿Se ha pensado, por ejemplo, ya en eventualmente una próxima ampliación, optimizar el diseño, modificarlo a lo mejor? Sí, el complejo aeroportuario tiene algo que se llama en la jerga de concesiones un gatillo, ¿cierto? Que al llegar a los 38 millones de pasajeros hay varias acciones que son físicas, que dicen relación con plataformas, con rodaje, con ampliaciones al mismo terminal, que hacen llegar a ese número de pasajeros año. Pero actualmente también el Ministerio de Obras Públicas, a través de concesiones y la Dirección de Aeropuertos, se encuentra realizando un estudio de cómo optimizar el plan maestro entero de AMB, incluso cómo situar otro aeropuerto en la macrozona central, llegando a los 60 millones de pasajeros al año. Eso está en curso en este momento. Ah, mira. Y a propósito de lo que comentas de esta alianza público-privada, algo que destacar a propósito de que muy pronto ya se va a inaugurar este terminal internacional de Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Sí, bastante. La verdad que lo que más me llamó la atención del proceso, y ahí quiero clarificar que somos 2 oficinas de arquitectos, después hay 88 personas detrás de lo que hicimos en el año 2012, y vienen las que asumieron la parte de ingeniería de detalle hoy día. Lo que más destaco fue un esfuerzo súper unido, mancomunado, en cómo llegar a este resultado. Por un lado estaba el gobierno, por el otro lado estaban los consultores, hoy día está la concesionaria, y llegamos todos, ¿cierto?, con un esfuerzo grande a un complejo aeroportuario de última generación, donde cada uno aportó su experiencia muy extensa, ¿cierto? Son todos actores muy, muy avesados en la industria, y eso permitió abordar, además dentro de condiciones súper adversas, la ejecución y puesta en marcha de este proyecto. Sergio, yo quiero agradecerte que hayas conversado con nosotros en nuestro podcast del mes de agosto. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, porque obviamente que nosotros, que no somos arquitectos, ¿no? pero apreciamos obviamente todo este tipo de construcciones, entender el diseño y en qué fue inspirado es muy importante para cuando estemos ahí en el edificio podamos fijarnos justamente lo que nos hablaba de la iluminación, aprovechar la iluminación diaria, la ventilación, las olas y todo eso. Muchas gracias y felicitaciones por el diseño, porque realmente es un ejemplo, además una muy bonita puerta de entrada a nuestro país. Muchas gracias a ti, que tengas tú muy buenos días. Muchas gracias. Les voy a contar que con la inauguración del nuevo terminal internacional no solamente se está optimizando la conectividad aérea con el Aeropuerto Internacional de Santiago, sino que también la conectividad terrestre hacia y desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ya que, por ejemplo, con la inauguración del nuevo centro de transporte ha habido una nueva licitación para renovar, entre otras cosas, la flota de buses. También se ha logrado bajar la tarifa para los pasajeros, lo que es una muy buena noticia. De este tema queremos conversar con Constanza Luengo, que es del equipo comercial de Nuevo Pudahuel, para que nos cuente todas las novedades que ha traído esta nueva licitación. ¿Cómo estás, Constanza? Gusto de saludarte.
Hola Jorge, igual, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos contaras detalles acerca de la renovación de esta flota de buses como parte del transporte oficial del aeropuerto Arturo Merino Benítez, por favor. Sí, mira, te cuento, como nuevo Pudahuel estamos comprometidos en optimizar la conectividad terrestre desde y hacia el aeropuerto. Es por eso que a través del proceso de licitación de transporte oficial logramos una renovación del 100% de la flota de buses de transporte público. Para ello, Centro Puerto nos ofrece 34 buses nuevos y Turbus nos ofrece 32 buses nuevos, lo que da un total de 66 buses completamente nuevos. Pero esto, como tú decías, no solo optimiza la conectividad, sino también la economía de nuestros pasajeros y colaboradores del aeropuerto, ya que como parte de esta licitación logramos una reducción de hasta en un 30% de las tarifas de los pasajes. Sí, también te quería contar algunas de las características que tienen estos buses. Tienen asientos reclinables, tienen aire acondicionado, calefacción, tienen conexión a puerto USB y una de las características más importantes es que son que tienen acceso a las personas con movilidad reducida. Mira qué bien, pero también aparte de todas esas bondades que me acabas de contar, tengo entendido que esta nueva flota de buses trae consigo un impacto positivo con el medio ambiente. Así es, porque como nuevo Pudahuel estamos comprometidos en transformar el aeropuerto Arturo Merino Benítez en un aeropuerto verde para reducir la huella de carbono. Es así como 6 de estos 66 buses son eléctricos. Son 3 buses eléctricos por cada empresa y además el resto de los buses cumple con un estándar mundial Euro 5, lo que hace además amigable con el medio ambiente en cuanto a las emisiones de CO2. Oye, y esto en todo caso es parte de la inauguración muy pronto del nuevo terminal internacional y también de este nuevo centro de transporte, ¿no es así? Sin duda, Jorge, este centro de transporte ya está listo, está construido y estamos terminando los últimos detalles operacionales y tiene además una capacidad de 26 buses. Y además de esta característica de la capacidad, va a contar con sala de espera para los pasajeros, baños públicos y tiendas de retail. Así como bien dice, esta infraestructura va a optimizar y mejorar la conectividad terrestre de distintos puntos con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Constanza, quiero agradecerte que hayas conversado con nosotros aquí en nuestro podcast del mes de agosto. Muchas gracias por contarnos todas estas novedades que obviamente van en beneficio de cada uno de los pasajeros y usuarios del Aeropuerto Internacional de Santiago. Muchas gracias, Jorge. Digamos que Nuevo Pudahuel mantiene su meta de transformar al aeropuerto Arturo Merino Benítez en un terminal cero emisiones de CO2 de aquí al año 2050. Y para esto hay distintas actividades que se han estado llevando a cabo. Por ejemplo, las voy a leer. Se han plantado más de 21.000 árboles. Hay más de 2.000 paneles solares. 70% de ahorro energético con la iluminación LED que está instalada en nuestro terminal y son más de 10 las iniciativas medioambientales que se han llevado a cabo para lograr esta meta de aquí al año 2050. Pero también están conscientes de que es muy importante el trabajo conjunto con los stakeholders, incluyendo, por ejemplo, a las aerolíneas como por ejemplo Air France, que está con nosotros, y vamos a conversar con Pia Lackman, Country Manager de Air France y KLM para nuestro país. ¿Cómo estás, Pia? Gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy bien, gracias. Bueno, nosotros nos enteramos de la llegada del Air France 350-900 a Santiago el pasado 25 de junio y queríamos saber qué ventajas tiene esta aeronave que está llegando a través de la flota de Air France a nuestro país en cuanto al medio ambiente, también al confort de los pasajeros. El Airbus 350 hoy en día es uno de los aviones más sustentables del grupo Air France KLM. Air France ha encomendado 38 aviones, de los cuales ya hay 10 operando, y la ruta de Chile lógicamente recibió este vuelo porque es la ruta más larga de todo nuestro network. El avión es muy sustentable porque tiene 25% menos de emisiones de CO2
y es 40% más silencioso que otros aviones. Y uno de los compromisos de Air France-KLM es gradualmente ir renovando su flota y siempre con aviones bien sustentables. De la misma manera, en medio recorrido y en Europa, Air France compró 60 aviones Airbus 220 y el primer avión entrará en nuestra flota a partir de septiembre de este año. Ah, perfecto. Y a nivel confort, el Airbus 350 es un avión maravilloso en la clase business. El asiento se hace completamente cama, una cama de 2 metros y con mucha comodidad y mucho más silencioso que los otros aviones. Eso de la cama es fantástico para viajes tan largos como va a llegar a nuestro país, a Chile. Correcto. Y todos los asientos en Economy, Premium Economy, Business cuentan con programa de entretenimiento para que la gente se pueda entretener a bordo. Pía, yo al comienzo de nuestra conversación comentaba que el aeropuerto Arturo Merino Benítez se ha propuesto de aquí al año 2050 ser un terminal libre de emisiones de CO2. En el grupo Air France-KLM, ¿qué importancia tiene el medio ambiente y cuáles son los trabajos que ustedes hacen en pos de justamente hacer más sustentable y más amigable a las líneas aéreas con el medio ambiente? La sustentabilidad es prioridad absoluta para Air France-KLM y lo trabajamos en 4 ejes. Y voy a resumirles los 4 ejes. El primer eje es reducir la emisión de CO2. ¿Cómo? Conforme comenté antes, con la renovación de la flota para aviones más livianos, aviones que consuman menos CO2. También reduciendo a bordo de todo lo que es el peso a bordo. Antes los pilotos llevaban sus planes de vuelo impresos, hoy los llevan, por ejemplo, en los iPads. También en tierra se practica lo que se llama ecopilotaje. Cuando se está taxiando, se taxia en vez de con los 2 motores prendidos con uno solo. Y también en los aeropuertos de París y Ámsterdam, todos los autitos que transitan en el aeropuerto con energía eléctrica. Ese es nuestro compromiso de reducir. Y lo que no se reduce, se compensa, que es el segundo eje. Air France se compromete desde comienzo de 2020 a compensar todas las emisiones en doméstico de Francia y también ofrecemos a nuestros clientes, viajeros y los corporativos, que ellos mismos pueden compensar su emisión de CO2 y ese dinero lo invertimos en reforestación, que eso es clave. Y el tercer eje es la parte de residuos, reciclaje. Por ejemplo, no más vasos de plástico a bordo, sino vasos de cartón, no más cucharitas de plástico, sino cucharitas de bambú. Y en general, trabajando mucho en limitar los residuos del avión. Y el cuarto, y eso es el futuro, realmente invertir lo que es en el biocombustible. Air France y KLM están comprometidos con otros actores de la aviación en invertir en el biocombustible, que va a ser el futuro, donde vamos a poder ahorrar mucho las emisiones del CO2. Y todo esto realmente ha traído sus resultados, porque por 16 años consecutivos hemos estado en los primeros 3 lugares del Dow Jones en sustentabilidad. Y el 2019 estuvimos en el primer lugar. Y nosotros estamos trabajando continuar en ese camino. Hablemos ahora de lo que me acabas de decir, del combustible sostenible de aviación. ¿Por qué no profundizamos un poco en este tema? ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios? Lo que se llama el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, en el futuro, cuando se implementen los aviones, va a emitir 75% a 80% menos de CO2 que el combustible actual. ¿Cómo se llega a eso? Se usan, por ejemplo, aceite de cocina, se reutiliza aceite de cocina. Mira. Y hay en este momento, se están construyendo 2 plantas en Holanda y en Francia que deberán abrir en el 2023 para la producción del biocombustible. Y tenemos que cumplir con varios criterios puestos por la OASI de
cuando producimos ese biocombustible, que utilicemos poco agua dulce, que no afecte la deforestación, tenemos que cumplir con todos esos criterios que son avalados por la OASI y organismos mundiales. Definitivamente ese es el futuro para la reducción del CO2. Mira qué bien, porque no es solo producir este biocombustible, sino que también el cómo se produce este biocombustible, ¿no es cierto, Pía? Correcto. Tenemos que cumplir con estrictas reglas de la OASI en la producción, en no afectar la deforestación, en poco uso de agua dulce, y tenemos que cumplir con todos los certificados que nos impongan, y estamos trabajando en ello tanto en Holanda como en Francia. Y cuando las plantas abran en 2023, creo que estamos dando un salto enorme. Y nuestra meta para el 2030 es reducir 50% menos de CO2 comparado con el 2005. Ese es el futuro para nuestros clientes actuales y nuestros futuros clientes. Mira qué bien, los felicito entonces. Pía, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en nuestro podcast del mes de agosto. Sé que te vas de Chile, pero sigues ligada a este grupo Air France y KLM. Así es, encantada de haber trabajado en Chile 4 años, un país hermoso, y esperemos que en breve abran las fronteras, porque es estratégico Chile para el grupo Air France KLM. Estamos listos para aumentar nuestras frecuencias para que lo que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias. Un abrazo virtual, mucho éxito, que te vaya muy bien y cuídate mucho. Gracias. Nosotros comenzamos ya a despedir nuestro podcast del mes de agosto, agradeciéndoles a cada uno de ustedes el que haya estado aquí disfrutando de las últimas novedades del Aeropuerto Internacional de Santiago. Yo comienzo a despedirme hasta el próximo mes de septiembre, deseándoles que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo virtual. Hasta pronto.